Un crujido suave, apenas perceptible, como el roce sutil de una escoba de madera barriendo las hojas secas en el suelo durante el otoño. Eso era todo lo que los soldados de la vanguardia del Tercer Reich alcanzaban a escuchar en la oscuridad, justo antes de que el mismo cielo se abriera sobre sus cabezas en un infierno absoluto de fuego, metralla y destrucción. En las gélidas noches de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del despiadado Frente Oriental, el ejército más temido y tecnológicamente avanzado de Europa aprendió a tenerle un miedo pavoroso al silencio. Los soldados alemanes, hombres curtidos en 1000 batallas sangrientas, miraban el cielo estrellado con un terror casi supersticioso. Susurraban entre ellos en el barro de las trincheras, con los ojos desorbitados por la falta crónica de sueño, que sus atacantes nocturnos no eran humanos. Decían que eran demonios invisibles enviados por el mismísimo abismo para castigarlos. Las llamaron Nachthexen, las brujas de la noche. Pero lo que la arrogancia de los generales nazis no quería admitir era que el enemigo que los estaba despedazando psicológicamente, vuelo tras vuelo, noche tras noche, no eran monstruos mitológicos. Eran mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, costureras de pueblo, hijas y hermanas que apenas rozaban los 20 años de edad. Volaban en aviones de madera obsoletos, operaban sin paracaídas, no tenían radio y combatían a temperaturas tan extremas que congelaban la piel. Esta no es una leyenda. Esta es la historia del Regimiento 588. Esta es la historia de las brujas de la noche. Año 1941. La implacable maquinaria de guerra alemana había desatado la Operación Barbarroja, una invasión brutal, veloz y devastadora que avanzaba como una plaga bíblica sobre el territorio soviético. El pánico se extendía por las estepas, las ciudades clave caían como fichas de dominó y el ejército rojo sufría bajas catastróficas. El frente necesitaba hombres con urgencia, necesitaba un milagro desesperado. En medio de ese apocalipsis, miles de mujeres soviéticas se presentaron en las oficinas de reclutamiento como voluntarias. No querían ser solo enfermeras en la retaguardia, ni quedarse en las fábricas lejos del peligro. Querían pelear en la primera línea de combate. Querían castigar al invasor. Sin embargo, el alto mando militar de Moscú, dominado por una visión estrictamente patriarcal, las rechazaba con desdén y burlas. Las consideraban una distracción peligrosa para los verdaderos soldados. A pesar del rechazo, una mujer se negó rotundamente a aceptar un no como respuesta. Esa mujer era Marina Raskova. Raskova era una aviadora legendaria, conocida internacionalmente como la Amelia Earhart soviética. Había impuesto récords mundiales de vuelo de larga distancia y, lo más importante, tenía el oído atento del mismísimo Stalin. Raskova vio la determinación en los ojos de las jóvenes de su país. Sabía perfectamente que el coraje de una mujer que defiende su tierra es más letal que cualquier pieza de artillería. Utilizando su tremenda influencia política, presionó las esferas más altas del poder del Kremlin hasta que logró lo impensable: la orden oficial para crear 3 regimientos de aviación compuestos exclusivamente por mujeres. El mítico Regimiento 588 estaba naciendo en las sombras del invierno más crudo del siglo.
El entusiasmo inicial de las jóvenes voluntarias era desbordante, pero la cruda realidad las golpeó de inmediato. El escepticismo y los prejuicios de sus compañeros varones se tradujeron en un desprecio operativo humillante. No les otorgaron uniformes de su talla ni equipo adecuado. Les entregaron botas gigantescas de hombre que las mujeres tenían que rellenar con periódicos usados para que no se les salieran al caminar, junto con camisas holgadas que flotaban sobre sus cuerpos delgados. Los soldados se burlaban abiertamente de ellas, llamándolas el Club de Niñas de la Aviación. Pero la peor ofensa, aquella que parecía una sentencia de muerte firmada por sus propios superiores, fue el equipo de combate que les asignaron. Mientras los hombres volaban en modernos y rápidos cazas de metal, al Regimiento 588 se le entregó el Polikarpov PO-2. Este era un biplano completamente obsoleto de la década de 1920, diseñado originalmente para el entrenamiento de cadetes y la fumigación de cultivos agrícolas. El PO-2 estaba construido casi por completo de madera contrachapada, lona tensada y cables de acero expuestos. Su velocidad máxima apenas alcanzaba los 150 kilómetros por hora. Era tan desesperadamente lento que cualquier caza alemán de la temible Luftwaffe podía derribarlo con una ráfaga casual. Por si fuera poco, el avión no ofrecía ninguna protección contra las balas. No contaba con cabina cerrada, lo que exponía a las tripulantes a vientos helados que congelaban sus dedos en pleno vuelo. Y lo más aterrador, debido al límite de peso para cargar las bombas, el biplano no llevaba paracaídas. Si el avión era alcanzado por el fuego enemigo, la lona y la madera seca se convertían en una pira funeraria en cuestión de segundos, sin posibilidad de escape. Las jóvenes pilotos miraron aquellos frágiles aviones en el hangar. Cualquier otra persona habría visto un ataúd glorificado. Ellas, en cambio, vieron un instrumento de precisión letal. Si el ejército les daba las peores herramientas, ellas las usarían de una forma tan radical que cambiarían las reglas de la guerra para siempre. Con una astucia militar brillante, las brujas de la noche convirtieron cada una de las debilidades del Polikarpov PO-2 en sus mayores fortalezas tácticas. Debido a su construcción extremadamente ligera, el biplano poseía una maniobrabilidad asombrosa a muy bajas altitudes. Podía volar literalmente esquivando las copas de los árboles y bordeando colinas con una facilidad que los pesados cazas alemanes jamás podrían replicar. Además, se producía una paradoja física. Su velocidad máxima era menor que la velocidad de pérdida de los aviones nazis. Si un moderno Messerschmitt intentaba ponerse detrás de un PO-2, terminaba adelantándolo por completo debido a su propia inercia, o perdiendo el control y entrando en una barrera mortal. La verdadera genialidad radicaba en su disciplina. Las misiones comenzaban estrictamente cuando el sol se ocultaba. Debido a que el pequeño biplano solo podía cargar lo equivalente a 2 pesadas bombas a la vez, las tripulaciones realizaban entre 8 y 15 misiones consecutivas por cada noche. Despegaban, soltaban las bombas, regresaban a la base guiándose a oscuras. Las eficientes mecánicas rearmaban el avión en minutos bajo la helada nocturna y volvían a despegar de inmediato hacia el peligro. La estrategia del ataque era una obra maestra de terror psicológico. Al acercarse al objetivo, la piloto apagaba el motor del avión por completo. El biplano comenzaba a planear en silencio, descendiendo suavemente a través de las tinieblas de la noche. Los soldados alemanes en tierra no escuchaban un motor que les permitiera ponerse a salvo. Solo sentían el siseo fantasmal del viento helado rozando las alas de lona. Segundos después, las bombas estallaban con furia.
batalla, destruyendo depósitos de combustible y puestos de mando. Antes de que los reflectores enemigos pudieran encenderse, la piloto encendía el motor en plena caída libre y escapaba, perdiéndose en la oscuridad. La paranoia destrozó los nervios de las tropas alemanas, quienes sabían que el peligro mortal ya no avisaba, simplemente caía del cielo. La frustración del alto mando alemán estalló ante la humillación constante. El general de la Luftwaffe, Hermann Göring, emitió una orden directa a todo el frente. Cualquier piloto que lograra derribar a una sola de las brujas de la noche recibiría automáticamente la prestigiosa Cruz de Hierro. A partir de ese momento, el cielo nocturno se transformó en una carnicería letal. Las noches estaban plagadas de gigantescos reflectores antiaéreos que barrían el firmamento con columnas de luz blanca y cegadora, buscando atrapar la silueta de madera de los podos para que la artillería pesada pudiera desintegrarlos en el aire. El clímax definitivo se vivió en las encarnizadas batallas por el control del Cáucaso. Imagina la escena con la crudeza de la realidad histórica. Tu frágil avión de lona vuela en la negrura absoluta. De repente, un haz de luz blanca impacta directamente la cabina. Quedas ciega por el brillo. El metal incandescente de la artillería pasa a escasos centímetros de tu rostro expuesto. La lona del ala comienza a incendiarse por los impactos. En ese instante de terror puro, la hermandad del regimiento se ponía a prueba de vida o muerte. Para contrarrestar las defensas, las brujas de la noche empezaron a volar en misiones utilizando formaciones cerradas de 3 aviones. 2 de los biplanos avanzaban deliberadamente en primer lugar, actuando como senos conscientes para atraer la atención total de los reflectores y concentrar toda la artillería sobre ellos. Mientras los alemanes disparaban contra esos 2 aviones que realizaban maniobras evasivas desesperadas en el aire iluminado, el tercer avión, oculto magistralmente en la oscuridad perimetral, planeaba con el motor apagado en silencio absoluto y soltaba sus bombas con precisión quirúrgica. Una vez cumplido el impacto, el tercer avión regresaba para relevar la posición de riesgo, atrayendo los haces de luz hacia sí mismo para que sus compañeras dañadas pudieran escapar. Vieron caer a muchas de sus mejores amigas, convertidas en estrellas fugaces, pero ninguna dio un paso atrás. Al final de la guerra, en 1945, las estadísticas oficiales revelaron una hazaña sin precedentes. El Regimiento 588 había ejecutado con éxito más de 24.000 misiones de combate y arrojado más de 3.000 toneladas de bombas. Aquellas mismas jóvenes estudiantes y costureras que iniciaron la contienda siendo menospreciadas por su propio ejército, terminaron marchando con orgullo, completamente victoriosas en los desfiles militares de Berlín. 23 de sus integrantes recibieron el codiciado título de Heroína de la Unión Soviética, la máxima condecoración de la nación. El escepticismo burlón de los soldados se transformó en un respeto eterno y reverencial. Las Nachthexen quedaron grabadas con letras de oro y sangre en la historia militar para siempre. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.